Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Adrián. Quiero invitarles el día de hoy a vivir una experiencia extraordinaria. Vamos a hablar un poco de gastronomía, vamos a hablar un poco de historia y vamos a hablar de historia de la gastronomía, algo que es totalmente interesante. Bueno, para esto vamos a remontarnos a los años 1600, comienzos de los años 1600. Y es bastante lindo porque, bueno, si hay una diferencia entre la conquista española y la conquista inglesa, es precisamente que la conquista española fue un poco más violenta que la conquista inglesa. La conquista inglesa se caracteriza por que los pilgrims o los peregrinos como tal, los colonos, hacían muchos tratados con los indígenas, se establecían en diferentes colonias y los indígenas que estaban en los alrededores se establecían tratados y se establecían pactos, los cuales obviamente después se iban echando hacia atrás esos pactos, se iban quedando mal con los pactos, pero existían estos pactos como tal. Y de estos pactos y de esta característica de la conquista inglesa nace una de las tradiciones más respetadas, una de las tradiciones más conocidas por el mundo y que surge de Latinoamérica, y es el Día de Acción de Gracias. Para esto vamos a representar hoy, vamos a hacer algo un poco típico de este Día de Acción de Gracias. Vamos a preparar un pavo relleno como tal, que es una de las comidas más famosas del mundo. ¿Vale? Los peregrinos que en esta época eran apoyados por los indígenas en sus labores de agricultura, pastoreo y todas las labores propias de la época, después de la cosecha, en la época de otoño prácticamente después de la cosecha, se reunían todos, tanto inmigrantes europeos con los indígenas, y hacían una fiesta de trajes, básicamente. Es una fiesta de traje, yo traje el pavo, yo traje el alce, yo traje esto, yo traje aquello, yo traje lo otro. Y al final todos hacían una sola comida, y se daba gracias a Dios por la cosecha que había sido abundante en la época. Entonces así se origina esta celebración y comienza a darse en diferentes estados, en diferentes poblaciones como tal, y es solo hasta la época de Abraham Lincoln, que es el presidente que va a declarar oficialmente este día, que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre en los Estados Unidos. Cuarto jueves del mes de noviembre se celebra como Día Nacional, el Día de Acción de Gracias. Entonces, vamos a la preparación de nuestro pavo. Bueno, vamos a hacer un pavo relleno y va a tener aditamentos del viejo y del nuevo mundo, ¿cierto? En la época, cuando se inició cuando se inicia como tal la costumbre de celebrar el Día de Acción de Gracias, lo que se hacían era que tanto indígenas como ingleses salían a cazar, y pavo se le denominaba a cualquier ave de caza, ya sea incluso aves domésticas. Entonces no es que hubiese un pavo, no es que el pavo tenía que ser como tal la comida central. De hecho, se preparaba el bisonte, se preparaba el alce americano, se preparaba cualquier antílope que se cazara como tal. Eso era lo que se cazaba, y lo que se cazaba era lo que se preparaba, y acompañado básicamente de frutas. Recordemos que en esa época apenas estaba apareciendo la papa como tal. Hoy conocemos el pavo, el pavo de hoy viene acompañado con puré de papa y muchos ingredientes que fueron sumados a través de la historia. Estamos hablando precisamente de la época de la colonia, en donde la papa todavía se veía como una raíz venenosa y no todo el mundo se atrevía a consumirla como tal.
Entonces, no tenemos un pavo en estos momentos, como ustedes lo pueden ver, no es un pavo, vamos a hacer un pollo, pero lo vamos a rellenar y lo vamos a hacer tal cual, como si preparáramos un pavo relleno en casa. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos que verificar que el pollo esté en excelentes condiciones. Este es un pollo muy lindo que está acá. Y lo vamos a adobar un día antes. Vamos a adobar, este lleva 18 horas adobándose. Y el adobe simplemente consiste en ajo picado, cebolla picada, eso con un poco de aceite de oliva. Le vamos a agregar sal, pimienta y lo vamos a frotar, lo vamos a llenar por todas las cavidades, vamos a ponerle un poco. Entonces, este es el primer paso, el adobe del pollo. Ahora nos vamos a preparar el relleno que va a tener el pollo como tal.